Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Es harto conocido y ha sido enseñado por los maestros bíblicos de una generación a otra que para leer la Biblia es necesario tomar en cuenta una serie de elementos para su sana comprensión e interpretación. No estoy diciendo con ello que para estudiar la Biblia, interpretarla, es imprescindible estudiar teología o cualquier otra carrera de tipo escolástico, formal en alguna institución académica. Se requiere sentido común. Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. También se requiere limpieza de corazón, honestidad, limpia conciencia. Hay personas muy inteligentes, pero carecen de esta virtud. Ignoran voluntariamente verdades bíblicas a su conveniencia. Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Realizar la exégesis de un texto bíblico. Su explicación comienza con el mero texto bíblico. Su codificación lingüística, gramática, sintaxis, contexto, etc. Como el tema que se aborda hoy se refiere al contexto, es necesario aclarar su significado. Contexto es todo aquello que rodea a un texto y por extensión a todo aquello que rodea a un acontecimiento y que es necesario conocer para interpretarlos, ya sea un texto o un acontecimiento dado en toda su dimensión. El contexto a la vez se subdivide en dos, que son: el primero, el contexto estrictamente lingüístico, es aquel que está alrededor de las palabras, las oraciones o los textos en su sentido más semántico. Segundo, el contexto extralingüístico, que es el que empieza a interpretar las condiciones sociales en las que el texto fue producido, así como las históricas, culturales y sociales de un tiempo-espacio determinado, influirán sobremanera en la forma de expresarse de la gente de ese momento y lugar, y sería discordante con la realidad no considerarlas para el análisis de los mensajes. Cuando decimos que hay que tomar en cuenta el contexto bíblico, se refiere a estos dos tipos de contextos. En el contexto lingüístico se toma en cuenta lo gramatical,
Y como sabemos, la gramática se divide en 4 partes que son ortografía, ortología u prosodia, analogía, que enseña a clasificarlas y formarlas, y la sintaxis, que enseña a ordenarla. Además, se debe tomar en cuenta lo lingüístico, ya que fue escrita en un idioma distinto al nuestro. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego koiné. Para ello se debe tomar en cuenta los idiomas originales, la semántica, el valor de las palabras, su significado en el momento, ya que está demostrado que las palabras tienen su valor etimológico y su valor nominal. Algunas palabras cambian su significado o se amplían transcurrido el tiempo. La etimología también es necesaria para conocer el significado de las palabras en su origen, en su procedencia. En el contexto extralingüístico se toma en cuenta lo histórico, cultural y social, y es ahí donde nos quedaremos en este programa. Para examinar el contexto histórico, tenemos que ver la situación original, descubrir los hechos y eventos que se escribiera al respecto. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió sobre la Santa Cena en Primera de Corintios capítulo 11, desde el verso 20 hasta el 34, se puede constatar que las circunstancias, los motivos, era por causa que había sido mal entendido y había generado un desorden, al punto que dijo, Primera de Corintios capítulo 11, verso 20 y 21, «Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga». Otro ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió sobre el don de hablar en lenguas, en el capítulo 14, también de Primera de Corintios, lo motivó el desorden que imperaba en la congregación, donde los hermanos de ese tiempo mal interpretaron ese maravilloso don para descuidar por completo en hablar la lengua del pueblo, para que fuese edificado, y desde que se reunían hasta que se despedían, sólo hablaban en otras lenguas. Basado en su experiencia, le escribe a Tito capítulo 1, verso 5. «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente». Pablo se especializó en corregir lo deficiente. Esto es prueba irrefutable que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir por circunstancias que estaban ocurriendo en el momento y que afectaban y distorsionaban la sana enseñanza. Eso es parte del contexto histórico. El contexto extralingüístico de Primera de Corintios capítulo 14 verso 34 y 35 y Primera de Timoteo capítulo 2 verso 11 al 15, en la cual Pablo dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones, se evidencia que también había deficiencias que tenían que ser corregidas. Pero en este caso, como el de la Santa Cena, el hablar en lenguas, entre otros, era ocasionado por las circunstancias que estaba pasando o viviendo la congregación
en ese momento. Teniendo eso como base, podemos entender qué tenía Pablo en su mente al momento de escribir sobre el tema. El apóstol Pablo tenía algo claro y específico por causa de la situación de los destinatarios originales, que eran los corintios. El lenguaje utilizado es evidencia de que existía una ocasión específica. El Espíritu Santo tenía algo específico que decir en la ocasión que produjo los hechos. En el contexto histórico, la iglesia estaba naciendo y estaba ocurriendo algo sin precedente, totalmente nuevo. No había ocurrido ni en la cultura judía, mucho menos en cualquier otra cultura. Las mujeres por vez primera estaban compartiendo y se mezclaban en la congregación con los hombres. Desde el mismo nacimiento de la iglesia ocurría este fenómeno. Hechos capítulo 1, verso 13 y 14 dice así: Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, repito, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta mención de María y las mujeres, que pudiera parecer sin importancia, es de suma trascendencia. Lo que aquí se refiere es válido para toda la historia de la Iglesia. Podemos ver lo maravilloso e inclusivo de lo que significa realmente el cristianismo. Los primeros cristianos se reunían para orar, escuchar las enseñanzas de los apóstoles y partir el pan. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En la cultura judía, desde el punto de vista religioso, la mujer israelita tampoco estaba equiparada con el hombre. Se veía sometida a todas las prescripciones de la Torá y al rigor de las leyes civiles y penales, incluida la pena de muerte, no teniendo acceso a ningún tipo de enseñanza religiosa. Repito, no teniendo acceso a ningún tipo de enseñanza religiosa. Una sentencia del rabí Eliezer, por ejemplo, decía que quien enseña la Torá a su hija le enseña el libertinaje. Y otra decía: vale más quemar la Torá que transmitirla a las mujeres. La mujer no estaba obligada a ir en peregrinación a Jerusalén por las fiestas de Pascuas, Pentecostés y los tabernáculos, habitar en las tiendas en la fiesta y agitar los lulab, hacer sonar el sopar el día del año nuevo, leer el libro de Esther, Mahillab,
en la fiesta de los Purim, recitar cada día el Shema, etc. De las dos partes de la sinagoga, Sabateyón y Andrón, la primera, dedicada al servicio litúrgico, no a la enseñanza, era accesible también a las mujeres. Por el contrario, la otra parte, destinada a las lecciones de los escribas, solo era accesible a los hombres y los muchachos, como ya indica su mismo nombre. Los derechos religiosos de las mujeres, lo mismo que los deberes, estaban limitados. Las mujeres solo podían entrar en el templo, al atrio de los gentiles y al de las mujeres, durante los días de la purificación mensual y durante un período de 40 días después del nacimiento de un varón y 80 del de una niña, no podían entrar siquiera al atrio de los gentiles. Durante este período se consideraba a las mujeres fuente de impureza y debían mantenerse alejadas de los lugares de culto. No era usual que las mujeres impusiesen su mano sobre la cabeza de las víctimas para el sacrificio y sacudiesen sus porciones. Pero desde el mismo nacimiento de la Iglesia, en la época de gracia, la convivencia dentro del recinto o congregación de los santos se debía dejar bien sentado las bases para que no se saliera del orden establecido por la palabra de Dios, ya que estaba ocurriendo algo totalmente inusual hasta entonces. La mujer hablaba y participaba. Primera de Corintios capítulo 11, verso 4 y 5 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Hechos capítulo 21, verso 9 dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Según Primera de Corintios 11:4, el varón oraba y profetizaba. Y en el verso 5, también la mujer oraba y profetizaba. Según Hechos 21:9, las hijas de Felipe profetizaban. Algo relevante, digno de revisar, es el contexto de Primera de Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. Y podemos notar que Pablo manda a callar no solo a la mujer, sino a otros. Necesito que lean, identifiquen, entiendan a quienes manda a callar Pablo. Estos son, primero, los que hablan en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a los más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Repito, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo ordena en el mismo capítulo 14 que los que hablan en lenguas, si no hay intérprete, deben callar en la iglesia. Segundo, los que profetizan. Primera de Corintios capítulo 14, verso 29 al 31 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Repito, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo manda callar a los profetas en segundo lugar. Tercero, las mujeres de estos, las esposas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aunque el mismo texto nos da luces sobre dos motivos inherentes, el por qué manda a callar a las esposas, hoy solo podemos tocar uno. En un próximo programa estaremos, si Dios lo permite, revisando el segundo motivo. Pero lo interesante del caso es que las personas que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora, al leer en el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde dice que los que hablan en lenguas, si no lo hacen en el orden debido, deben callar en la iglesia, no lo interpretan que eso quiere decir que los que hablan en lenguas no tienen ministerio, no pueden predicar. De igual manera, cuando se manda a callar a los que profetizan, pero cuando llegan al verso 34 y 35 y leen que la mujer calle en la congregación, ahí sí interpretan que eso significa que la mujer no puede ser pastora ni predicadora. Ironías de la vida. Algo que deberían analizar es que en el mismo capítulo, manteniendo el contexto, manda a callar a tres tipos de personas. Si los textos de Primera de Corintios capítulo 14, verso 34 y 35 y Primera de Timoteo 2, 11 al 15 dice que la mujer calle en la congregación, porque está en contradicción con Primera de Corintios 11:5 y Hechos 21:9. ¿Por qué se le permite hablar a las mujeres en esos textos escritos y aquí se les prohíbe absolutamente? Mientras que en la misma primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 5, la mujer podía intervenir en la asamblea. Luego, en el capítulo 14 y en Timoteo, se le impone silencio y sumisión. Esto entra en franca contradicción que cae en la incoherencia. Analicemos. Si Pablo dice que la mujer puede orar y profetizar, eso significa que la mujer participaba, que la mujer hablaba de parte de Dios, como debe hacerlo todo hombre. Y en la profecía se enseña, se edifica, todos aprenden. Entonces, ¿en qué contexto debemos interpretarlo? Si la mujer puede orar y profetizar, y luego Pablo, contradiciéndose, manda a callar a la mujer, algo está ocurriendo en la interpretación del texto. La Biblia no se contradice. Se contradice es cuando se interpreta incorrectamente. En ella hay una armonía perfecta. En Timoteo dice que no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero en Corintios no solo le prohíbe a la mujer enseñar y ejercer autoridad sobre el hombre, sino que no le permite hablar en lo absoluto, al punto
que en el verso 35 dice que ni siquiera pueden preguntar, que solo pregunten en su casa a sus maridos, al extremo que es indecoroso que hable en la congregación. Puede ver la contradicción. Esto demuestra que hay una falla o equivocación en la interpretación. Algo no encaja en la interpretación a la letra. Pablo estaba resguardando, protegiendo, defendiendo la autoridad del marido sobre la esposa, ya que en la iglesia que estaban haciendo, la mujer tenía participación. Ella no podía malinterpretar su nueva posición para creer que podía imponerse sobre su marido. Ella debía, aún en la congregación, estar sujeta a su marido. Ella no podía ni puede restar autoridad o contradecir a su esposo. Ese es el primer motivo, al punto que mandaba a los maridos a callar a sus mujeres en la congregación, a ejercer su autoridad sobre ellas y demandar sumisión de parte de ellas, como lo hacían en sus casas, y ellas debían estar conscientes que ese mandamiento era y es inalterable. Es por ello que Pablo menciona a la ley natural impuesta, donde dice, Génesis 3:16, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pablo en ningún momento estaba asomando la posibilidad más remota con esa ordenanza que eso significaba que la mujer no tenía ministerio y no podía predicar, sino al contrario, debido a que la mujer podía orar y profetizar, eso produjera una confusión, un desorden, que se atrevieran a quebrantar el mandamiento dado por Dios en el huerto del Edén. Podemos ver tantos versos de parte de Pablo y aún de Pedro en donde reclama la autoridad del esposo sobre la mujer. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:22 y 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 5 y 6 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Dice en Amós capítulo 3 verso 8 de la siguiente manera, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si la mujer debe callar absolutamente en la congregación y ni siquiera puede preguntar porque es indecoroso, y se manda a callar cuando está profetizando u orando, no se estaría callando a ella, sino al mismo Señor. Entonces el hombre estaría sujetando el deseo de Dios y no el de la mujer. Por ende,
el hombre estaría ejerciendo autoridad, dominio sobre Dios, y eso es una aberración. La autoridad que tiene el marido sobre la mujer es sobre su deseo, pero no sobre el deseo de Dios. El título del mensaje: la mujer sí puede ser pastora por el contexto histórico. Primera parte. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.